Los que ya llevan la historia la odian más porque se presentó una historia irónicamente mucho peor que la del juego, que de por sí ya fue criticada. Y los fanáticos que solo han visto la serie y se fueron a la segunda temporada sin saber nada sobre el segundo videojuego, salieron también decepcionados porque se sintió como una temporada sin rumbo. El no tener esa concordancia creativa en esta serie la terminó destruyendo, convirtiéndola en una de las peores temporadas en general que he visto de una serie. Hola YouTube, ¿cómo estás? Bienvenidos de nuevo a este canal. Disculpa que no hemos subido videos muy constantemente, pero estamos en un trabajo en proceso. Y el día de hoy quiero venir aquí a hablarles sobre The Last of Us, la segunda temporada, que recién salió por parte de HBO Max, y toda la controversia que ha pasado con esta serie. Tenemos que admitir que sí, el juego de por sí es un producto mediático muy controversial, con una historia bastante dividida entre los fanáticos, y dentro de eso la serie increíblemente se puso mucho más controversial. Entonces el día de hoy quiero dar mis opiniones al respecto, ya que la parte 2 es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y el día de hoy vamos a analizar eso. Entonces si te gusta The Last of Us, quédate en este video. En contexto, The Last of Us Parte 2 fue un juego que salió en el 2020 y fue un juego sumamente criticado por múltiples factores, y creo que parte de esos factores fueron las filtraciones que surgieron antes de que el juego salga a su estreno en junio del 2020. Uno de estos factores importantes fue la filtración de spoilers antes de que salga el producto, como la muerte de personajes muy importantes, en este caso Joel Miller, que es spoiler, el personaje que muere esta temporada, que tiene un impacto sumamente fuerte en la historia, y de eso nace la narrativa de la venganza. Y siento que en ese entonces, como se había filtrado esta muerte sin contexto y se filtraron muchas cosas más como Abby y su rol en la historia, hubo un 50% de la población que le gustó, del fanbase, y otro 50% que le parece un insulto. Y entre esos también hay un porcentaje de la población que cree que el juego está bien, no es ni muy bueno ni muy malo. Y ahora con la serie siento que hay un problema irónico, y es que los creadores, específicamente Craig Mazin es el productor de The Last of Us, la serie, y Neil Druckmann es el director creativo del primer juego de The Last of Us y actualmente el segundo juego de The Last of Us. Ellos ya sabían más que nada que se enfrentaban, sabían obviamente la fama que tiene este juego, o bueno, que es un juego muy infame dentro de su narrativa. Y creo que se pudieron haber preparado un poco mejor para esta segunda temporada, teniendo en cuenta la reacción de los fanáticos. Tanto que tenían que ver, obviamente, las expectativas de los fans que ya conocen la historia, como la expectativa de los fans que no conocen la historia y que solo están ahí por la serie y que esperaban ver algo similar en la segunda temporada. Y yo creo que el problema de esta serie es que no complace a ninguno de los dos fandoms. Siento que los fanáticos de los videojuegos, los que ya llevan la historia, la odian más porque se presentó una historia irónicamente mucho peor que la del juego, que de por sí ya fue criticada. Y los fanáticos que solo han visto la serie y se fueron a la segunda temporada sin saber nada sobre el segundo videojuego, salieron también decepcionados porque se sintió como una temporada sin rumbo. No hubo una dirección muy clara en múltiples personajes. Y primeramente creo que tengo que hablar de los primeros episodios, específicamente del 1 y 2. Y en estos episodios siento que hicieron un buen trabajo. Estos son uno de los mejores episodios de la temporada, porque una decisión creativa en general que me gustó fue el que hagan todos los eventos del primer juego un día antes, así también mezclando un poco eventos entre el día que comienza el juego y un día antes, que nos dan contexto de lo que pasó en la historia, y una transición entre la primera temporada y la segunda temporada. Aquí el problema de este episodio es un poco la escritura, y creo que el peor error y el error más garrafal es empezar una escena con Abby. Y aquí vamos a hacer comparaciones entre el juego y la serie. En el juego, Abby se presenta en el prólogo como un personaje muy ambiguo. Tú no sabes absolutamente nada sobre ella, solo sabes que ella está en Jackson y está en busca de una persona. Y eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que siento yo que crea esto? Crea un misterio en el personaje, no te da un prejuicio de lo que ella va a hacer, o simplemente te introducen el personaje para que te vayas familiarizando y tengas una intriga como espectador de qué hace ella aquí y qué va a pasar en la trama. Este elemento sorpresa se fue por completo en la primera escena de esta temporada, que es con Abby y todo su crew en South Lake, y siento que es una mala escena en general porque es una escritura muy blanda. Es como cuando tú veías una serie cuando eras chiquito y los personajes solo botan todo lo que tienen que decir y no hay como una sutileza o elegancia en la manera de escribir las motivaciones. Entonces siento que eso fue el primer error de la trama, pero aún así siento que la caracterización de Abby en general, hasta lo que, bueno, ha pasado en la temporada, ha sido buena, muy pegada a los juegos, y eso creo que es un acierto de la serie.
Pero continuando, creo que aquí los highlights de este episodio son obviamente Pedro Pascal como Joel, y creo que este es un casting muy acertado. Creo que le da una perspectiva un poco más vulnerable del Joel que conocemos en los juegos, más humanidad y más, digamos, peso en las acciones de Joel y cómo esto ha afectado su pasado. Siento que fue algo muy interesante ver cómo Joel es más cercano con Dina que con Ellie, como explicándote que Joel tiene esta manera de siempre ser una persona muy paternal. Por obvias razones no aparece mucho en la temporada, y eso también es una pena, porque siento que a la historia que se enfrentaban fácilmente pudieron tener una temporada que abarque otro tipo de eventos entre el primer juego y el segundo, y les hubiera ido 1000 veces mejor, hubieran tenido más tiempo con Pedro Pascal, y en general creo que hubiera sido mejor recibido por las críticas. Creo que el trato de Joel en general en esta serie fue impecable, inclusive hasta su muerte, que si bien hubieron muchos cambios sutiles en la narrativa, esa parte creo que es intacta, muy calcada a los videojuegos. Creo que la serie tiene un problema muy grave con la transición de protagonistas, y aquí específicamente voy a hablar de Ellie. Creo que todo el mundo concluimos que Ellie ha sido el mayor problema de esta temporada, y es muy irónico porque ella es la protagonista de la temporada, y esto se debe a múltiples factores, y yo quiero decir ahora mismo que uno de ellos no es Bella Ramsey. Yo creo firmemente que Bella Ramsey no es una mala Ellie. Bella Ramsey es una gran actriz, yo creo que hizo un excelente trabajo en la primera temporada de Last of Us, pero el problema no es su actuación, sino su escritura y su caracterización. Y aquí es complicado porque mi mayor problema con Ellie es cómo está el personaje, muy inestable, no tiene una dirección concreta, porque siento que el videojuego explora temas bastante fuertes, y creo que el ancla principal del videojuego y por qué es tan fuerte y pasional entre los fanáticos es el tema de la venganza, y aquí creo que en esta serie no se lo toma muy bien, o no se lo toma muy en serio. Siento que las tramas, al menos con Ellie y su reacción ante los eventos, no es muy constante, no es un personaje muy conciso. La temporada se siente como que trata de apaciguar mucho ciertas decisiones al espectador para que no haya una reacción tan fuerte del espectador, que eso creo que va muy en contra de la intención del videojuego, que es que tú sientas las intenciones fuertes y que eso te cree convicción de seguir o jugar en esta historia. Aquí vemos como Ellie presencia la muerte de Joel. Para empezar, creo que fue un error de que haya pasado un mes o algunos meses después de la muerte de Joel para recién considerar la venganza en Seattle. Esto creo que fue un error narrativo y afectó a toda la temporada, porque las acciones de Ellie ya no son tan inconscientes. Siento que cuando una persona tiene tiempo para lidiar y procesar la muerte de otra persona amada, sus acciones ya no pueden ser tan justificables porque no está actuando de manera sentimental una vez que eso ya está procesado. Y una de las cosas por las cuales nosotros como espectadores aceptamos el comportamiento errático de Ellie en el videojuego, que by the way es muy errático, es porque tanto ella como nosotros estamos todavía lidiando con este luto de Joel. No sabemos quién es Abby, no sabemos sus intenciones, solo queremos vengarla porque mató a la persona que queremos, y eso es todo lo que la trama nos da, y también es todo lo que necesitamos. La serie comete un error que al darnos tanto contexto, tanto de Abby como lo que ha pasado con Ellie después de la muerte de Joel, ese sentimiento, esa, digamos, ferocidad que uno siente cuando quiere vengar a alguien, es como que se fue apaciguando. Y una vez que hace todo el proceso para salir a Seattle, vemos que ya no hay esa misma convicción de Ellie por venganza, sino más de intriga de qué pasó, quién es Abby y por qué mató a Joel. Y esto crea otro problema argumental, que es con Dina, y siento que Dina ha sido... me gusta el personaje, me gusta en general cómo lo trataron en el videojuego y en la serie también. Creo que Isabela Merced también hizo un gran trabajo, pero siento que Dina se robó mucho el protagonismo de Ellie en esta historia de venganza, y en las intenciones que Ellie tiene en el juego son pasadas a Dina, y Dina se convierte en la voz de Ellie y la persona que impulsa a Ellie a este viaje por venganza. Y creo que este problema se puede ver en los diferentes días, y yo creo que la mejor parte del videojuego, irónicamente, que son el viaje a Seattle, cuando tú conoces y ves el contraste entre Jackson, que puede ser un lugar muy pacífico, civilizado, a Seattle, que es todo lo opuesto en representación. Visualmente la serie sí adapta mucho de estos temas de que es una ciudad abandonada, de que hay una guerra entre Scars o los lobos. Solo hay una representación visual, pero nosotros dentro de espectadores, viendo a nuestros protagonistas, no pasa mucho. La mayoría de los episodios pasan caminando en la ciudad abandonada, solo rescatan ciertos elementos, obviamente por presupuesto, de cada día,
para compensar y hacer como fanservice. Ellie en todo este viaje no se siente como un personaje activo, sino como un personaje pasivo que solo ve pasar las cosas y no hace nada al respecto. Está en el lugar adecuado cuando pasan las demás cosas de la trama y ella solo es un personaje reactivo. Ella no tiene un poco de decisión autónoma como personaje para intervenir, y eso es algo que pasa mucho en el videojuego. Ellie es un personaje muy activo, Ellie es un personaje que siempre está buscando maneras, conexiones, rastros de Abby y todo su crew, y siento que es una parte muy esencial de Ellie en la tensión del primer juego y el segundo, que se vuelve un personaje más cruel, más crudo por la venganza y por la pérdida, por ella cómo experimenta la muerte. Y esto nosotros vemos muy gráficamente cómo ella va cazando uno por uno sin importar a lo que ella se enfrenta, no mide las consecuencias y va por su objetivo. En la serie tenemos una Ellie mucho más precavida, mucho más indecisa, una Ellie que sinceramente parece que está improvisando, y eso no está mal. Nuestra Ellie del juego también lo hace, pero aquí se siente como un personaje perdido. La escena en la que, por ejemplo, Ellie y Dina están en las alcantarillas, se encuentran con los clickers, como estas cosas llevan a ciertas piezas de acción en la serie, están bien hechas, pero siento que la acción en esta serie nunca llega a las alturas del videojuego. Y sí, no te pido que seas una Ellie John Wick como en los videojuegos, porque la tensión entre gameplay y una adaptación para televisión obviamente es más complicada y diferente, pero sí siento que hubieron maneras que pudieron haber adaptado, o Ellie pudo tener, no sé, un poco más de arsenal o usar más su arsenal, que son su pistola y su rifle, que by the way está en todos los pósters y nunca lo usa, muy raro. Pero optaron por una Ellie mucho más pasiva, que no sabe qué hacer en los conflictos, y en general su tonalidad es mucho más como liviana. No sentimos esta pesadez, no sentimos esta oscuridad dentro de nuestro protagonista, que nunca nos hace cuestionar nada, porque creo que los creadores se preocuparon mucho en que Ellie no nos caiga mal, que le hicieron un personaje similar al de la primera temporada. Y si tú me preguntas a mí, entre la primera temporada y la segunda, ¿cuál es la diferencia entre Ellie? Te diría que se vuelve un poco más pesada, como un poco más irritante. Y esto también no ayuda a la apariencia de Bella Ramsey, que no es totalmente su culpa, sino que las producciones entre The Last of Us temporada 1 y 2 tienen máximo 2-3 años de diferencia entre cada producción, cuando en el juego son 4 o 5 años entre el primero y el segundo, y no vemos casi ningún cambio entre la protagonista de la primera temporada y la segunda. Sin embargo, en el juego vemos un cambio muy claro entre una niña de 13 años a una chica de 19 años. Hablando de los días 1 y 2, aspectos importantes que la serie no pudo capitalizar en esta temporada fue también las habilidades de Ellie en el juego. En el juego vemos como Ellie también se vuelve más creativa, entrenada, sabe hacer bombas lacrimógenas, tiene un aspecto muy característico del segundo juego que creo que aquí no fue utilizado y fue un gran error, fue su arco y flecha. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque no es solo un implemento en el juego para gameplay. Creo que en el juego una de las cosas muy sofisticadas que hace es cada arma tiene un contexto. Y por ejemplo, en el caso del arco y flecha, ella lo encuentra en el segundo día, pero no es como algo que solo se te vino por gameplay, solo lo recogiste. Tiene un trayecto en el que tú mediante vas por este pueblo abandonado persiguiendo a los lobos, tú te encuentras con diferentes notas de que cuenta una familia que vivía en esa zona y que había una persona que era un arquero y el defensor de este pueblo de zombies, y tienes como un contexto un poco más de lo que pasa en la historia. Y a la final, cuando llegas a la casa de este arquero campeón que lanzaba flechas y se encuentra hecho un zombie, es como un mini boss fight, pero tiene un poco de significado por el contexto que tú tenías antes de llegar. Entonces me parece algo que pudieron haber jugado igual cuando se encuentra con los serafitas, pero es algo que no se hizo en la serie por tiempo, y es en general un sentimiento muy frustrante de que esta temporada se haya sentido más apresurada que la primera temporada. Y creo que el peor error de esta serie, esto arruinó la serie de The Last of Us y el personaje de Ellie, fue la infame línea del "voy a ser un papá". I'm gonna be a dad. Yeah. Esto solo es una muestra, es una escena que encapsula todo lo que está mal con esta caracterización de Ellie. Cuando Ellie del videojuego se entera que Dina está embarazada, usa una reacción totalmente diferente. Es noche y día. Ellie le dice que es un estorbo y que está preocupada no por Dina, sino por su viaje de venganza y cómo esto va a ser un impedimento para ella, ya que solo no va a estar preocupada por encontrar a Abby, sino por Dina. What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. Are you fucking kidding? How long have you known? I was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. I didn't know. I
I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Y esto afecta bastante a la historia, hace que el camino de Ellie cada vez explore más la soledad de Ellie en su camino de la venganza y cómo se va más al arco de la oscuridad. Siento que el videojuego toma muchas decisiones creativas dentro de cuando tú entras el primer día a Seattle, como es un sol radiante, como una esperanza cuando el personaje llega. Y cada día, mientras más cosas pasan en la ciudad y más sucesos sobrevive Ellie, los días se van haciendo más difíciles y la dificultad física y literal de llegar a su objetivo se vuelve más compleja y se nota desde todo el ejército que tiene que pelear, desde desastres, desde que tiene que cruzar una ciudad que está inundada. La ambición de Ellie es más grande y eso se nota como aleja a cada uno de sus compañeros, y esto en la serie no se explora porque Dina jamás se siente como ese estorbo. Ningún personaje siente lo suficiente como este lado oscuro de Ellie como para alejarse un poco y que ella vaya por su cuenta. Y creo que la única escena que demuestra esto o ya tocó fue en el tercer episodio. Y creo que el tercer episodio es el peor episodio o uno de los peores episodios de esta serie, y capaz uno de los peores episodios que he visto en televisión, porque nunca había visto un episodio tan descarado en que te haga ver cómo están perdiendo el tiempo. Una de las tramas o aparte de lo que hace chévere al segundo juego dentro de la ambición de su trama es como Ellie, si bien tiene noción de los problemas de que existe mediante notas, storytelling del mundo, que hay un conflicto entre serafitas y lobos, ella no entiende bien ese conflicto. Ella solo está presenciando cómo las cosas se van dando sin ningún tipo de contexto, y es un personaje más reactivo en ese sentido. Y eso lo hace muy importante porque luego lo contrastamos, estas cosas comienzan a conectar en la historia de Abby, lo cual obviamente la serie no lo puede hacer todavía porque falta una temporada, pero también creo que es un problema en diseño, porque comenzaron a introducir elementos que son de la historia de Abby en la historia de Ellie para rellenar tiempo. No siento que si por ser una adaptación tienes que estar 100% pegado a lo que tú haces en lo que te estás adaptando, pero también siento que la primera temporada de Last of Us supo manejar esto muy bien, supo hacer episodios que agregaban un poco de contexto a la historia. Siento que introducir la historia de Isaac, que si bien la caracterización por se me fue el nombre del actor. El actor lo hizo espectacular, no me acuerdo tu nombre, pero te juro que es un gran actor y yo te conozco por Batman. Poner todo este contexto y darte como, digamos, toda la sorpresa y revelación es como quitarle mucho protagonismo a lo que va a pasar en la historia de Abby. Y creo que este problema se nota mucho ya en el tercer episodio, cuando Ellie, que no tiene nada que ver con la historia de Isaac y la invasión hacia la isla de los Serafitas, Ellie está ahí presente, como que ella tiene que ir al acuario y está en su travesía, y la trama dijo no todavía y me mandaron a una isla a perder el tiempo, a hacer referencia a una escena que ni siquiera es de Ellie y no me parece que aportó nada, y fueron minutos perdidos para un tercer acto en este episodio que se siente completamente apresurado. Y es cuando Ellie llega a donde Owen y Mel, y cuando llega ahí a la interrogación, Ellie otra vez vuelve a ser un personaje muy pasivo, mata a gente por accidente, por miedo a que Ellie sea un personaje muy oscuro y te caiga mal, lo cual me parece que es jugar a la segura y no tomar riesgos en una serie y en una historia. Y cuando un creador deja de tomar riesgos se vuelve muy complaciente, y eso creo que es el mayor problema de esta serie. Esta no es la manera de experimentar esta historia, porque todos los elementos de venganza, de obsesión, no están nada representados. Esto solo es una adaptación que parece que fue hecha a último minuto, que solo tenía ciertos elementos para fanservice, y una Ellie que no tiene nada que ver con lo que están adaptando, y eso es muy frustrante porque ella debió robarse el show y ser la protagonista. Sin embargo, los demás personajes que están mejores hechos se roban su protagonismo. Parte de hacer esto es quitar el peso de culpa de que ella hace las cosas a propósito, y creo que la única escena buena que tuvimos con Ellie fue en el hospital con Nora. Fue, creo que, lo mejor que hicieron o retrataron de estos días, cuando Ellie llega y golpea a Nora con ese palo. Es lo único que puedo decir. Al fin se sintió como Ellie, y duró un momento, y la verdad es muy fastidioso y también muy decepcionante, y siento que es un error que lamentablemente ya no pueden arreglarlo, porque desaprovecharon totalmente a este personaje en esta temporada y esta historia, igual que es una historia si bien muy ambiciosa, con bastante potencial de contar y con un mensaje muy fuerte. Y con eso llegamos al final de donde estamos en el teatro. Creo que todo el mundo sabíamos cuando anunciaron 7 episodios para un juego que es más largo que el primero, sabíamos que iba a haber un corte y se va a dividir en 2 temporadas, pero siento que teniendo eso en mente, hicieron el corte más abrupto,
y absurdo que pudieron haberse imaginado. O sea, como yo me imagino, si no conociera el contexto del juego, lo raro y feo que se debió haber cortado así la serie. Si es que yo tuviera que rescatar algo bueno o lo mejor de esta serie, creo que sería el penúltimo episodio. Pero creo que este episodio funcionó de manera perfecta. Fue dirigido por Neil Druckmann, y sí, si bien hubo unos cambios que no me gustaron mucho, como es como Ellie descubre que Joel le mintió, o este problema que se ha ido creando entre ellos dos, siento que igual funciona. Siento que fue chévere ver ese contexto entre año tras año, como Ellie y Joel se iban alejando hasta el punto de ya parecer totalmente desconocidos, porque ambos crean desconfianza el uno con el otro, y Joel solo potencia esto en base a sus acciones. Siento que las escenas entre Ellie y Joel fueron una gema, y siento que eso hubiera funcionado como una temporada más antes de adaptar toda esta historia, y que le hayan puesto más cariño y tiempo. Y me da mucha pena que haya quedado en eso, y también me da pena el orden de estos acontecimientos, porque creo que el mayor error de esta serie es la estructura, y siento que si bien el juego fue criticado por su estructura ambiciosa entre darte la perspectiva de un personaje sin saber la del otro, y después cambiarte de vista y hacer más que nada un estudio hacia el consumidor mismo, y cómo nosotros reaccionamos al saber dos versiones de la historia, y cómo las perspectivas pueden afectar mucho nuestro contexto y nuestra perspectiva de ver las cosas. Siento que la serie trataron de minimizar la complejidad de un producto para hacer otro producto muy simple. Parte de lo que no va a funcionar, y yo creo que la tercera temporada le va a ir mucho peor que a esta, es porque las cosas que como jugador a ti, cuando te presentan el otro lado de la historia, y ya de por sí es una apuesta difícil en que tú te quedes en esta historia muy ambiciosa, es los diversos puntos en los que los flashbacks de Joel se van distribuyendo dentro de la historia, y que de cierta manera eso te da como un alivio, un sentido de familiaridad dentro de lo desconocido. Y aquí en la serie te quitan eso por completo y te dan todo lo que tú querías saber, o todas tus respuestas de una, y no lo hacen como un buen payoff de satisfacción de que lograste completar toda la historia. Y por eso creo yo que la tercera temporada es una apuesta mucho más riesgosa que la segunda parte del videojuego. Es muy difícil, yo no voy a sentarme aquí a decir que es fácil adaptar un videojuego a una serie, y creo que por eso hay que ser muy meticulosos en cómo vas a contar tu material, porque el videojuego activamente el jugador está participando, y siento que esa urgencia no existe en la serie por ningún lado, y creo que es el mayor detractor. Con un juego que depende mucho en los ciclos de violencia y la venganza, la serie hizo poco o nada para demostrarlo, inclusive teniendo menos escenas con zombies, que también son una parte importante de esta serie, que tampoco está siendo bien representada. La batalla de Jackson siento que fue espectacular cómo manejaron esa escena, y los efectos y los zombies, pero no es suficiente para cargar una temporada. Yo la verdad estoy muy preocupado por la siguiente temporada y por las decisiones que están tomando, y no sé si es que tengo que culpar a Craig Mazin o a Neil Druckmann por este tipo de cosas. Siento que, a decir verdad, Craig Mazin tiene una versión muy diferente de The Last of Us y de lo que quiere hacer con estos personajes, más complaciente con la audiencia, con un tono un poco más liviano, y creo que el no tener esa concordancia creativa en esta serie la terminó destruyendo, convirtiéndolo en una de las peores temporadas en general que he visto de una serie. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Cuéntenme tú qué piensas sobre The Last of Us. ¿Te gustó la segunda temporada? ¿Ya jugaste el juego? Ha sido, me parece, algo muy importante para mí agradecerles a ustedes que ven estos videos y se dan el tiempo de compartir esta opinión y que me compartan lo que ustedes sienten. Siento que es algo muy bonito, y yo haré lo mejor de mí para responder los comentarios y crear una comunidad chévere. Entonces pueden dejar un like y apoyar a este canal. Trataremos de subir contenido de muchos más temas. Tenemos que hablar de mucho más cosas, más series, que me encantaría compartir mi opinión con ustedes, y quieren que hable de alguna otra cosa, también déjenmelo saber, y nos vemos para la próxima. Bye bye.